Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar con ustedes esta mañana para predicar la palabra de Dios, pero para predicárnosla a nosotros mismos. Todos vamos a salir edificados esta mañana porque Dios tiene cosas bien importantes y bien básicas que compartirnos esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Dios les bendiga. También a todos los que están en casa, Dios les bendiga. Vamos a preparar nuestro corazón, porque hoy tenemos un banquete especial, como nos dijo el hermano, ¿verdad? Estaban pensando en barbacoa, yo estaba pensando en caviar cuando pensé en la palabra de Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir al Señor que hoy nos hable, que toque nuestros corazones, que redarguye nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, porque hay algo bien especial para nuestras vidas esta mañana. Padre, te queremos dar muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias porque eres tan bueno que cada día, cada momento tú siempre tienes preparada la palabra especial, particularmente para alimentar nuestros corazones. Y sabemos que hoy lo vas a hacer esta mañana. Ministranos, Señor. Enséñanos, recuérdanos, Padre, que en ti hay consuelo y hay fuerza, porque somos tu pueblo, porque tú nos amas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a iniciar el recorrido por la palabra de Dios. Les quiero pedir que busquen Isaías 40, ténganlo listo, ténganlo ahí preparado. En un momento más vamos a recurrir al pasaje. Solamente quiero hacer una breve y una pequeña introducción de lo que hoy vamos a estudiar. Han sido unos momentos complicados, han sido unos momentos difíciles para la humanidad, y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estamos en este lugar, hemos recibido durante todo este año y pico de tiempo malas noticias, y en los últimos meses más de lo normal hemos recibido informaciones que mueven nuestro corazón, que nos conmueven. Y yo en lo particular, hermanos, se los confieso, no imagino el estado emocional de desazón, de intranquilidad, de zozobra, de confusión, de sorpresa, cuando alguien escucha una noticia de un miembro de su familia, de un hijo, de alguien muy cercano que está envuelto en una situación complicada, en una situación difícil, cuando hay enfermedad, cuando hay muchísimas causas que rodean la vida de todos nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, que con toda nuestra fe, con toda nuestra dependencia a Dios y en Dios, siempre pedimos por estas circunstancias, siempre pedimos por estos problemas. No sabemos cómo Dios va a conducir el proceso, cómo va a Dios a concluir este camino de prueba que a veces permite Él que venga sobre nuestras vidas, porque es verdad, nosotros no conocemos todos los planes de Dios, no sabemos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sí, hermanos, lo decimos, lo sabemos, ha sido un tiempo de diversas pérdidas, diversos duelos. ¿Saben qué? Yo llego a esta conclusión: Dios está ocupándose en nosotros. Dios está ocupado en ti y está ocupado en mí. Cuando sucede algo en nuestra vida, cuando estamos viviendo cosas que causan dolor en nuestro derredor. Y las pérdidas, hermanos, se dan. Por ejemplo, cuando te enteras que uno de tus hijos está en malos pasos, cuando te enteras que uno de tus hijos ha tomado una decisión incorrecta, eso es un dolor, eso es un duelo, eso es una pérdida. Cuando de repente tú sabes de un divorcio, que alguien en la iglesia, algún hermano en la fe se está separando de su esposo o de su esposa. Cuando alguien de tus familiares sabes que se está separando de tu esposo y de tu esposa, esto produce dolor, esto produce un duelo en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando llega la pérdida en el trabajo, nos hemos enterado de hermanos de nuestra congregación que han perdido un trabajo. Esto es dolor, esto es una pérdida. ¿A poco estábamos esperando? Estaba en nuestra agenda este evento. ¿Lo queríamos? No lo esperábamos, pero llega de un momento inesperado. Y muchos, una cosa que también ha sucedido muy triste, muchos no han tenido la oportunidad de expresar su dolor.
y ha tenido que llevar esta carga pesada por no haber liberado esta pérdida. Les quiero compartir esta pequeña curva. Es una curva muy conocida, se conoce como curva de las etapas de proceso de pérdida de Kubler-Ross. Es muy ilustrativa de lo que pasa en nuestros corazones. Quiero que la observen, la vean. Les voy a explicar más o menos de lo que trata. La primera aclaración que quiero yo hacer esta mañana es que no quiero generalizar, porque no todas estas cosas que yo les voy a decir de esta pequeña curva tienen que ver con muchos cristianos. No todos los cristianos lo vivimos así. Pero fíjense que en consejería hay algo que ocurre de una manera normal. Casi todos los que se presentan a consejería para hablar de un proceso de duelo, de un dolor, de una pérdida, manifiestan estas características que vamos a ver en esta curva. No sé si ya la estén visualizando. Sí, perfecto. Muy bien. Fíjense, despertamos muy tranquilos, estamos en nuestra casa, estamos viviendo la vida normal, estamos haciendo nuestro trabajo y de repente llega a nuestra vida algo que jamás esperábamos que iba a ocurrir. Llega una pérdida, una pérdida. Llega este evento en nuestras vidas cuando todo estaba normal y no lo esperábamos. No lo imaginábamos. Todavía estábamos nosotros en noviembre del año, ya voy a decir antepasado. Estábamos pues muy tranquilos, estábamos preparándonos, escuchábamos que en China estaba ocurriendo que un virus, que una cosa así, pero lo estábamos viendo a qué distancia, hermanos, lejos. Pensábamos, bueno, pues el ébola está en África, lleva cuántas décadas en África y está controlado, no va a pasar nada. No esperábamos que nos iba a alcanzar, ¿verdad? Pero sin embargo llega este momento, llega esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Lo primero que uno hace cuando tiene una pérdida, cuando tiene un duelo, es negarlo. Nos negamos y decimos, no, esto no va a ocurrir en México. Sí, están diciéndonos que seamos precavidos, pero esto no va a ocurrir aquí. Esto no puede estarme pasando a mí. Esto es un sueño. Esto no es verdad, esto no está ocurriendo. Esta negación es algo que muchas personas manifiestan cuando tienen una pérdida, cuando tienen un dolor. A nosotros nos pasó, estábamos apenas aquí sacando cuentas hace 3 años, cuando nosotros nos enteramos y vimos una radiografía de Jacobo que tenía su riñón del tamaño de más grande que mi puño, porque estuvo su riñón 11 años tapado. Y nos dicen, ese riñón está mal, hay que hacer algo. Nosotros decimos, no puede ser, esto no me está pasando a mí, esto no me está ocurriendo a mí. Y después de esta negación, si se dan cuenta, la curva va hacia el fondo, va bajando, va descendiendo, viene el enojo, viene la ira, viene las preguntas. Nosotros buscamos al culpable, señalamos al cielo. Por eso quise decir desde el principio, no generalizo, porque no en todos los hijos de Dios esto pasa, pero hay cristianos que esto también lo han vivido y han dicho, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y buscamos al culpable, ¿no? El culpable eres tú, acusamos al esposo, es la esposa, es el agente de tránsito, es el presidente de la República. Siempre buscamos un culpable cuando estamos en un proceso de duelo, porque es algo que no esperábamos que llegara a nuestras vidas, es algo que no queríamos, que no esperábamos. Y entonces, hermanos, llegamos al valle, a la parte más profunda, a la parte de la depresión, esto que se denomina también como la travesía por el desierto. Y empezamos a preguntarnos, yo sé que muchos de los que estamos aquí no lo hemos preguntado, y más pues si hemos pasado por esta enfermedad o cualquier otra circunstancia, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Tengo miedo? ¿Lo reconozco? ¿Estoy pensando en mis hijos? Y a veces en los diálogos uno dice, ¿qué es mejor? ¿Que el Señor nos lleve a nosotros? No, porque se van a quedar nuestros hijos solos. Fíjense, llegamos a pensar cosas como estas, ¿no? Que se lleve a los hijos. No, tampoco. Y nosotros hacemos preguntas en la soledad, en la depresión, en la tristeza. Nos sentimos vulnerables. Decimos, ¿cómo esto nos está ocurriendo? Y esta travesía es la que al final, vean ustedes que estamos hasta el fondo, nos lleva ¿a dónde, hermanos? A mirar al cielo. Observamos
al cielo. Y entonces empieza un proceso lento, pero es el proceso que muchos cristianos vivimos. Volteamos a ver a nuestro Dios. Quiero plagiarme 2 párrafos que escribió mi esposa hace un tiempo, pero que son muy oportunos para lo que les estoy diciendo. Es cuando estamos en la travesía, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en lo más profundo del dolor. Cuando Dios nos lleva al desierto, cuando Dios lleva a su pueblo al desierto, no es para que muramos en el desierto, no es para morir allí, es para estar a solas con Dios. En ningún otro lado vamos a verle más claramente, porque es justo donde Él nos sustenta, donde Él nos alimenta, cuando extiende su mano y nos cubre, donde podemos disfrutar su poderosa presencia sanadora, donde se fortalece nuestra relación con Él, donde nuestra visión de todo aquello que creemos perdido cambia. Es donde nos hace crecer, donde nos hace madurar, donde el quebranto llega para que su nombre sea exaltado y su poder sea manifestado en nuestras vidas. Dios es suficiente. En la hora más dura de nuestras vidas, Dios es suficiente. El desierto no se transita en un día. Quizás estás en una situación como la mía. Bueno, aquí expresa parte de su testimonio. Quizás estás buscando ayuda y consuelo. Si estás empezando tu propio caminar por el desierto, no desistas, no te rindas. Solo sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas. Dios va contigo y tiene un propósito. ¿No lo creemos, hermanos? Hay un propósito en nuestras vidas. Hay algo que Él quiere que nosotros entendamos, nosotros apreciemos. Número 1, llévense esta enseñanza esta mañana. Dios entiende nuestros procesos de duelo. Dios entiende. El pasaje de las Escrituras que deseo compartir con ustedes nos anima a recordar que cualquiera que sea el problema que vivamos, cualquiera que sea la situación, Él es más fuerte, más grande, más suficiente que cualquier problema. Y aquí hay una clave importante para la vida de los hijos de Dios: conocer cómo es Dios, conocer cómo piensa, conocer cómo actúa, siempre a sus hijos nos va a llevar al reposo espiritual en medio de las pruebas. Y es allí donde aprendemos. En el reposo en Dios es donde aprendemos. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 46:10? Muy conocido por nosotros y el más desobedecido por nosotros. Dice el Salmo 46:10: estad quietos, tranquilos, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Si estás en esta zozobra, en este peregrinar, en esta angustia, tranquilo, tranquilo. Yo soy Dios, conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, voy a ser enaltecido en la tierra. Tú solamente tienes que estar quieto. Ubiquemos el contexto de Isaías 40. Es una de las porciones favoritas de muchos cristianos. En particular, es una de las porciones que más me ha ministrado durante muchos años, años de dolor, de quebranto, de prueba, de alegría. Estos les recomiendo mucho, del capítulo 40 hasta el capítulo 66 de Isaías. Es un himno a la provisión de Dios, a los atributos de Dios, al poder de Dios. Busquémoslos y leamos estos capítulos para que ministren cada día nuestras vidas. Pero fíjense que hay una cosa interesante. En el capítulo 39 de Isaías, antes de iniciar el versículo 1 del capítulo 40, termina Isaías 39 anunciando una mala noticia, una terrible noticia, algo que ellos, pues a lo mejor se sospechaban que iba a ocurrir, pero no lo esperaban. Estaba anunciando Isaías una noticia que les estaba a ellos impactando. Babilonia va a venir a Jerusalén y va a llevarse cautivo a todo el pueblo de Judá. Entonces ellos se sorprendieron. ¿Cómo esto va a ocurrir? Ya tenían un antecedente, hermanos. Acuérdense ustedes lo que ocurrió con sus hermanos, con los israelitas, la tribu del norte. Los asirios ya se los habían llevado, ya los habían llevado cautivo. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Es algo tremendo del pueblo de Jerusalén, de Judá, de la tribu de Judá.
Ellos sabían lo que había ocurrido y ni así cambiaban sus malos caminos. Ellos seguían en una terrible rebeldía. Judá sabía entonces que el invasor más poderoso del mundo de ese entonces venía en camino. Vean ustedes Isaías 39:6. 39:6. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Van a venir días, van a ser llevados cautivos. Ellos iban a vivir lo que vimos hace un rato en la curva, ¿verdad? Todo este dolor, esta angustia, iban a estar allí atrapados. Iba a costar mucho trabajo que ellos salieran de este dolor. De alguna forma, ellos tenían en sus manos el cambiar esta situación. Y, hermanos, imagínense, ustedes recuerdan Jonás, si Nínive, que iba a ser condenada, se arrepintió y Dios los perdonó. Un pueblo terrible, lleno de pecado y de idolatría y de brujería. El pueblo del Señor, si se hubieran arrepentido, Dios les hubiera escuchado. Pero las cosas siguieron su camino hasta que llegó el juicio a un pueblo que decidió alejarse de Dios, que decidió estar lejos de Él. Y entonces surge el capítulo 40, esta hermosa segunda sección de Isaías, donde resplandece la luz de las promesas de restauración para el pueblo de Dios. A pesar de la decadencia espiritual, Isaías anunció algo impactante: la asistencia amorosa de Dios. Y eso es lo que esta mañana queremos que llevemos en nuestro corazón todos los que estamos aquí, que Dios nos asiste amorosamente, que Él levanta a su pueblo, aunque los contemporáneos de Isaías no le hicieron caso, aunque ellos endurecieron más sus corazones, aunque ellos hayan tratado a Isaías de una manera tan terrible como lo trataron. Yo leo la biografía de Isaías y me impacta la forma en la que él murió. Un tronco, hicieron un hoyo en un tronco, metieron a Isaías en ese tronco y partieron el cuerpo de Isaías por la mitad. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Esa galería de hombres de la fe, y dice estos versículos: y muchos fueron aserrados. O sea, tanta crueldad de este pueblo, tanta dureza de su corazón, pero aún así, sea cual sea la razón de los tratos de Dios para con nosotros, por desobediencia o por prueba, es importante recibir el retrato correcto de Dios con respecto a su carácter protector y restaurador de nuestras vidas. Debemos de conocerlo como Él es. Es algo maravilloso ver versículos como Isaías 41. ¿Me acompañan? El permanente consuelo de Dios está con nosotros. ¿Qué dice el versículo 1, hermanos? Consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. El Señor también quiere que nosotros conozcamos que Él da consolación. Segunda de Corintios 1:3, un hermoso pasaje en donde nos habla de la consolación de Dios, y muchos de nosotros lo hemos recibido y muchos de nosotros lo hemos dado a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Padre de qué dice? De misericordias. Y después, ¿Dios de qué, hermanos? Toda consolación, todo confort para nuestras vidas. Dios quiere que sus mensajeros, que nosotros como sus heraldos, que nosotros cada que compartamos la palabra del Señor al pueblo de Dios, les digamos: Dios está contigo, Dios está a tu lado. En medio de las pruebas, de las dificultades, de la enfermedad, Dios está con nosotros. Dios nos está ayudando. Quizá haya carestía, quizá haya enfermedad, falta de empleo, no sé, tantas cosas. Dios de toda consolación está con nosotros. Y Él es el que nos ha ayudado, y es el que da sentido a nuestra vida, le da propósito a todo lo que nosotros hacemos. Dice el versículo 2 del capítulo 40, sigue insistiendo nuestro Dios amoroso a través de la boca de Isaías: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.
que doble ha recibido de la mano de Jehová que por todos sus pecados. Habla al corazón de Jerusalén. Dios esta mañana dice, habla al corazón de Zoe Iglesia, habla al corazón de la cristiandad. Jerusalén, nosotros necesitamos escuchar la palabra de consuelo. Dios tiene un consuelo que darnos. Dios tiene algo que decirnos. El consuelo de Dios, hermanos, esto también es algo muy importante. No es ese consuelo hueco del pensamiento positivo que a veces ocupamos, incluso los cristianos, ¿verdad? A veces en lugar de estar pensando qué versículo le comparto al hermano, qué versículo le comparto, estamos pensando en la canción, ¿verdad? Que escuchamos hace muchos años, ¿no? Siempre hay un rayo de esperanza detrás de cada noche y cada nube oscura, decimos, ¿no? La palabra de consuelo de Dios es más que decirle a alguien, siempre vendrán tiempos mejores, ¿verdad? O sí se puede en las campañas políticas, sí se puede, o échale ganas, o después de la tormenta viene la calma. La palabra de consuelo de Dios es diferente. Es algo que llega a lo más profundo de nuestros corazones. Dice el texto que acabamos de leer de Isaías, este versículo, el versículo 2, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Así, hermanos, como en las pruebas hay un propósito en cada una de ellas. ¿Cuál sería el propósito de las pruebas? Madurar en la fe, madurar en nuestro carácter, porque nuestro carácter necesita bastante de madurar, ¿verdad? Hacernos más dependientes de Dios, corregir nuestros caminos. También hay un tiempo para las pruebas, no son para siempre. No nos angustiemos, no son para siempre. Aunque Israel, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, veía lejana la consolación porque todavía no había llegado el principio de la prueba de que los babilonios iban a venir. Isaías lo estaba anunciando, pero eso ocurre años después. Le ocurre al profeta Jeremías. Jeremías sí vivió esto. Jeremías vio el sitio de Jerusalén. Jeremías escribió Lamentaciones, en donde él está diciendo todo el dolor y está siendo testigo de todo lo que están ellos viviendo, del azote de los babilonios. Pero Isaías solamente lo avisa. Hay un tiempo de las pruebas, dice, su tiempo es ya cumplido, su tiempo es ya cumplido. Dios quería que ellos estuvieran seguros de algo. Igual nosotros, que así que como comienza una prueba, hermanos, va a terminar, va a acabar. En el caso del pueblo de Israel también les está diciendo, sus pecados también van a ser perdonados, sus rebeliones van a ser perdonadas. Y viene esta mano amorosa de Dios que viene a dar ese confort que nosotros necesitamos. Que el doble, dice el versículo, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Así como Dios disciplina, también nuestro Dios consuela. Contamos con la sobreabundante gracia de Dios para cubrir todas nuestras faltas. Hermanos, hay una verdad bíblica, una verdad que nosotros no podemos negar. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Clave. Pero ¿de cuáles pecados no se acuerda? De los que nos arrepentimos y de los que confesamos. Porque si nosotros seguimos en el pecado sin confesar, sin arrepentirnos, sin decirlo y sin apartarnos de él, no viene el perdón. Eso es bien importante. Si nosotros queremos gozar del perdón de Dios, necesitamos arrepentirnos, confesar el pecado y obviamente abandonar esa conducta que a Dios no le agrada. Viene el versículo 3 haciendo un recordatorio también de un personaje del Nuevo Testamento. Clama, voz que clama en el desierto, versículo 3, voz que clama en el desierto. Prepara el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Siempre existe una comunicación entre Dios y nosotros. Siempre estamos en ese diálogo entre Dios y nosotros. Él clama para que nosotros escuchemos. ¿Cómo clama Dios? ¿Cómo quiere que escuchemos? ¿Qué quiere que escuchemos nosotros? La palabra de Dios. Y usa a sus siervos para que sea proclamada esta palabra, como lo hizo con Juan el Bautista. Vean lo que aquí se está pidiendo. Vean el consejo que aquí está dando nuestro Dios.
Lo primero que dice y en lo primero que insiste es: prepara camino a Jehová. Ustedes saben, ¿verdad? Siempre que hay una visita importante en alguna pueblo, en una ciudad, siempre llama la atención: va a venir el presidente municipal, o va a venir el gobernador, o va a venir alguien importante. ¿Y qué es lo primero que se arregla? Los caminos. Y de repente vimos, ya no hay baches, ¿no? Desaparecieron los baches, ya hay línea en medio, ya hay línea por los lados, ¿verdad? Porque tiene que verse el camino derechito. Cuando hicieron el Tour de Francia hace año y medio que vinieron, ¿se acuerdan ustedes, no? Que vinieron, hicieron aquí una concesión para que estuviera aquí el Tour de Francia. Ellos estuvieron Malinalco, Tenancingo, Tenango, y después venían a Metepec y seguían dando la vuelta, ¿no? Era maravilloso, porque de Tenango hasta San Pedro Xitepec desaparecieron los baches. Entonces uno dice: ay, ojalá y siempre, ¿verdad?, vengan y hagan estas cosas. Lo primero que alguien quiere ver es el camino, ¿verdad? Que esté derechito, derechito. Yo pensé, cuando vi este versículo, preparar el camino, dije: ay, Dios ve esto, ¿verdad? Y fíjense algo bien importante. Ahora, ¿cuál es el camino que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que preparar? ¿Cuál es el camino? Nuestro corazón. Entonces vale la pena que nosotros nos preguntemos: ¿cómo está nuestro corazón en este momento delante de Dios? ¿Está preparado mi corazón? ¿Está listo mi corazón? ¿Nuestro camino está enderezado? ¿O hay cosas allí que no sé? Yo sé que no son buenas, yo sé que están mal, están fuera de su lugar. Una conciencia tranquila delante de Dios es más sensible y más entendida a escuchar la voz de Dios. Cualquiera que sea el obstáculo en nuestros caminos, en nuestra vida, ese obstáculo tiene que ser quitado, tiene que ser hecho a un lado. Dice el texto con toda claridad: todo valle sea alzado, el monte tiene que bajarse, el collado tiene que bajarse, lo torcido se tiene que enderezar, lo áspero se tiene que allanar. Pensemos en los ingenieros que construyen autopistas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Por ejemplo, si el valle está muy hondo, ellos lo que tienen que hacer con esta depresión es llenarla de tierra para que empiece a levantarse y puedan ellos poner en este lugar una carretera. Lo rellenan con tierra, lo levantan. A veces hay que cortar los montes para pasar túneles o para poner allí en esos unas carreteras. Los collados me pareció muy interesante, porque yo no sabía que era un collado. Yo este versículo lo leí y hasta que dije: un collado, ¿qué es un collado? Son los puntos más bajos en una línea de cumbres. Imaginen ustedes las cumbres, y ustedes ven a lo lejos las cumbres y ven la parte más baja de las cumbres. Ese es el collado. Son estos puntos que tienen también que ser elevados para que por allí pasen las carreteras. Hay rutas torcidas. Algunas se ocupan, ¿verdad?, para hacer bien las curvas, pero otras tienen que hacerlas diferentes para que pueda por allí circular. Entonces es necesario trabajar con ellas para que se logre el fin de terminar un camino. Entonces, hermanos, con respecto a nuestro corazón, la verdadera preparación toma lugar en mi vida, toma lugar en mi corazón. Dios desea construir un camino derecho en mi vida. Y preparar el corazón es muy difícil, y se tiene que invertir bastante, es caro. Se tiene que lidiar con muchos problemas de diferentes circunstancias. Se necesitan ingenieros expertos para trabajar en nuestro corazón. Y el ingeniero experto para trabajar en nuestro corazón es Dios, porque Él nos conoce y Él sabe qué tiene que darnos. Él tiene en sus manos la provisión para nuestro corazón, porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida, incluso a través de las pruebas, Él nos va preparando. Y tenemos que tener los ojos abiertos, porque si está ocurriendo algo a mi alrededor y yo no estoy tomando de esto la enseñanza, me voy a quedar en la parte de abajo de la curva, en la depresión, en esa situación que tiene que cambiar. Entendamos algo que es bien importante, es oportuno y necesario pensar. Si mi camino está listo para entender y vivir los tratos de Dios para conmigo, es importante. Vean lo que pasa. El versículo 5 es hermoso. Cuando yo le permito a Dios trabajar en mi corazón,
cuando yo le permito a Dios hacer su obra en mi vida y que prepare mi camino en mi corazón, ¿qué va a pasar? Versículo 5, y se manifestará la gloria de Dios. Y se manifestará la gloria de Dios. Y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es importante que nosotros veamos esto. Estamos en Isaías 40, versículo 5. Y se manifestará la gloria de Dios. Hermanos, ¿ustedes han experimentado la gloria de Dios en sus vidas después de vivir las pruebas? Después de vivir esta circunstancia difícil en nuestra vida, es cuando más crecemos. Es cuando la gente puede observar y decir, en él, en ella estaba Dios presente, de tal forma que le ayudó a salir adelante. Manifestaremos la gloria de Dios. Hermanos, ni siquiera es manifestarnos a nosotros mismos, de decir, qué fuerte eres, qué bien lo lograste, te mantuviste firme. No es para que nos vean a nosotros, ni siquiera es para eso. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. Y sigue Isaías, hoy vamos a ver hasta el versículo 11, hermanos. Sigue hablando al pueblo de Dios, Dios sigue hablándonos. Y esto que sigue en el versículo 6 nos habla algo que nosotros olvidamos mucho, hermanos. Olvidamos que pasamos, que la vida es breve, que la vida se va. Y una de las lecciones más significativas que está dejando, por ejemplo, esta situación de pandemia que se está viviendo en el mundo, por lo menos para los que conocemos la palabra de Dios, es que la vida es breve, pero que Dios es eterno. Dice el versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que anunciar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Nuestro paso por la tierra es breve. ¿Qué pasa? Nacemos, crecemos, después nos vamos, partimos. Esto debe darle un significado a lo que nosotros hacemos todos los días, todos los momentos. La vida, hermanos, pues no la tenemos comprada. La vida pasa, como por ahí dicen, ¿verdad? El valor que nosotros le damos a lo que hacemos, cómo invertimos nuestra vida, en qué estamos dedicando el tiempo de nuestra vida, implica qué es el valor que nosotros le tenemos a la vida. Si yo sé que estoy aquí de paso, tengo que vivir de una manera entregada, correcta, recta, dedicada a nuestro Dios, porque es la mejor forma de aprovecharlo. Si yo sé que la vida es breve, dice el versículo 7, la hierba se seca, la hierba se va. ¿Y la flor? ¿Qué le pasa a las flores? Las flores se marchitan, versículo 7. Porque el viento de Jehová sopla sobre ellas, porque la vida se acaba. Ciertamente como hierba es el pueblo. Nosotros pasamos en esta vida. La hierba se seca, se marchita la flor. Pero más adelante, ¿qué dice el versículo? Mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. No se refiere, amén, ¿verdad? No se refiere cuando uno dice, bueno, es que si la vida se va, si la vida se acaba, si el tiempo es breve, pues entonces, pues vamos a vivir, vamos a gozarla, ¿no? No es como dice también Isaías 22:13, que retoma este versículo Pablo cuando está hablando allí en 1 Corintios 15. Bueno, no se trata de que comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Tampoco se refiere a esa frase famosa de Horacio, ¿verdad? Que hasta hicieron películas, el Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el momento, vive sin esperar del futuro, aprovecha el día, eres joven, tú no sabes lo que va a pasar. Y entonces esta filosofía de vida, que no es lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana, solamente en el caso de muchas personas se convierte como en una licencia para vivir una vida de laxitud moral. O sea, pues vamos a relajarnos, vamos a vivir como queramos, vamos a hacer lo que queramos, vamos a tomar, a fumar, a golpear y tantas conductas que pues lo único que hacen es deshonrar a Dios y destrozar nuestra vida. Hermanos, si somos tan fugaces, si vamos a pasar aquí un tiempo, vale la vida
no la pena. Vale la vida asomarnos e invertir en lo eterno, en la palabra de Dios, porque la palabra de nuestro Dios es la que permanece, es la que le da sentido a nuestras vidas, en medio de pruebas, más que comprobado, hermanos, más que comprobado. Quienes se han sostenido firmemente en la palabra, en la realidad de la palabra de Dios, trascienden, y una cosa bien importante, impactan la vida de otras personas. Y el llamado de los hijos de Dios, nuestro llamado, es impactar la vida de otros, dejar una huella, y la dejamos cuando vivimos cerca de Dios. Sí, con nuestros defectos, tenemos defectos de carácter y va Dios perfeccionando esto, pero vamos cambiando y vamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos apegados a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, que ha sido tan atacada, ha sido tan ofendida. En el año 303 después de Cristo hubo un emperador que se llamaba Diocleciano. Él dio una orden terminante: cada copia de las escrituras de estos cristianos revoltosos y rebeldes va a ser destruida, va a ser quemada. Y se empeñó en que fuera quemada la palabra de Dios. ¿Y qué pasaron? Pasó 25 años más tarde, el emperador romano también, Constantino, comisionó a Eusebio para que empezara a publicar e imprimir con los métodos que ellos tenían las copias de las escrituras, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque es importante que subrayemos la importancia de la palabra. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Él nos enseña, nos redarguye, nos guía, pero la palabra, lo escrito de Dios, es lo que tenemos que estar nosotros llevando a nuestro corazón. No es por ósmosis, ¿verdad? Que si nosotros lo ponemos allí en nuestra almohada o un celular abajo y estamos escuchándola, pues no nos vamos a dormir. Es porque nosotros la leamos, nos la apropiemos, la meditemos, la llevemos en nuestro corazón. Una ocasión, un filósofo francés terrible, 1778, Voltaire, él dijo: en 100 años, después de que yo muera, en 100 años, el cristianismo va a ser barrido de la existencia y el cristianismo va a pasar a la historia. Y la Biblia se va a convertir en un libro olvidado. Ya no va a haber gente fanática que esté leyendo la palabra de Dios. Fíjense, 50 años después de que él murió, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la imprenta de Voltaire y usó su casa para imprimir lotes y lotes y lotes de Biblia, de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Leí por ahí un pensamiento que me impactó. En más de 1000 ocasiones, nosotros en las universidades, en las escuelas, hemos estado escuchando incluso de confesiones, grupos que se llaman cristianos, que han negado la palabra de Dios. Se ha escuchado el doblar de las campanas que están anunciando la muerte de la Biblia. La Biblia ya murió. Hay procesiones funerarias preparadas para el entierro de la Biblia. Hay lápidas que ya tienen inscrito allí: aquí yace la palabra que decían que era de Dios. Incluso preparan discursos, preparan los pensadores discursos para anunciar que la palabra de Dios ha muerto. Pero ¿saben qué? De alguna manera sobrenatural, el cadáver nunca llega, porque la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. La palabra de Dios va a estar allí siempre, aunque sea atacada. Y si yo sé, hermanos, yo conozco que la palabra de Dios permanece para siempre y me acompaña y me ha dado vida y me ha dado paz y esperanza, ¿por qué no dedicarle mi vida a conocerla, a vivirla, a experimentarla, a que forme parte de mí todos los días de mi vida, sin apatía, sin indolencia, sin indiferencia?
Porque a veces la condición del hombre, y lo digo por mí, cuando tenemos la apuración, Dios mío, ¿verdad? Pero cuando vivimos la vida decimos, sí, el domingo es cuando escucho el Dios mío, pero los demás días de la semana, pues yo estoy por acá y Dios por allá. Es algo que es impactante. Hermanos, veamos siempre nuestra vida con perspectiva de futuro, hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en estos pasajes? Es lo que Él no quiere que nosotros nos llevemos en esta mañana. Esto es lo que nos permite que nosotros los que estemos aquí entendamos dos cosas. Si yo veo las cosas con una perspectiva de futuro, primero, número uno, entiendo el consuelo de Dios. Sea lo que se refiere el consuelo de Dios. Número dos, empiezo a conocer y a entender la grandeza de Dios. De hecho, del versículo 12 al 27 de Isaías 40, que no lo vamos a ver esta mañana, empieza a hablar de todos los atributos de Dios. Si ustedes quieren conocer los atributos de Dios resumidos, sigan leyendo Isaías 40 y van a encontrar allí la grandeza de Dios. Si yo quiero conocer y ver y experimentar la grandeza de Dios, tengo que ver hacia adelante, tengo que levantarme. Ya no les terminé de decir la última parte de la curva que vimos al principio. Después de la aceptación que viene al final en la curva, los que la alcanzaron a ver, ¿se acuerdan? Aprendizaje. La vida del cristiano es para que aprendamos. Después de todo lo que vivió el pueblo de Israel, uno dice, ¿cómo no aprendieron y crucificaron a Jesús? Impactante. ¿Cómo no aprendieron y lo llevaron a la cruz? Es algo que parte el corazón. Pero hermanos, a veces nosotros no nos quedamos lejos. Tenemos que aprender. Y la mejor manera de que yo le exprese y le enseñe a otra persona el aprendizaje es cuando mi vida cambia. Cuando yo soy una persona diferente. Cuando yo hago lo que yo tengo que hacer para la gloria de nuestro Dios. Dice el versículo 9, Isaías 49. Vamos concluyendo a través de este versículo, también es precioso. Dice el versículo 9: súbete sobre un monte alto. Subrayen, súbete. ¿Ya lo subrayaron? 2. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente la voz. Subrayen. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. 3. Levántala, no temas. 4. Bueno, ya perdí la cuenta. 5. Di a las ciudades de Judá. Di a las ciudades de Judá. ¿Qué se le tiene que decir a las ciudades de Judá, hermanos? Ved aquí el Dios vuestro. Ved aquí el Dios vuestro. Hermanos, todos tienen que saber, todos tienen que conocer. Y esta es una oportunidad que Dios le está dando al pueblo del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para subirnos a un monte alto, para levantar fuertemente la voz, para levantarla sin temor, para decir, aquí está nuestro Dios. ¿Cuál es este gran mensaje que se le tiene que decir a las personas? ¿Cuál es este gran mensaje que tienen que escuchar? ¿Cuál es? Es una invitación a mirar. Mira a Dios, observa a Dios, ve aquí a nuestro Dios, ve que está aquí con nosotros. No hay nada más grande para un creyente que el poder conocer y ver a Dios en medio de las pruebas y de las dificultades. Hermanos, esta mañana llévense esta invitación en sus corazones. El mensaje de Dios esta mañana no es ven y eche un vistazo rápido a Dios, algo ligerito, nada más de pasadita. No, Dios nos está invitando a que le veamos aquí de cerca, que le contemplemos, que sepamos que Él está con nosotros, que Dios está aquí. Como dice ese canto que alguien me dijo en la semana y se rió cuando le dije, oye, mira este canto, y me dijo, era cuando yo iba al catecismo en la escuela dominical, ¿no? Un canto viejito, ¿no? Dios está aquí.
tan cierto, tan cerca como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas que se levanta el sol, tan cierto que cuando yo lo veo y lo palpo, yo lo puedo escuchar. Dios quiere que nosotros nos subamos y que anunciemos que le podemos ver en este lugar, en este instante, en este problema que yo en este momento tengo, porque Dios está conmigo. Pero hermanos, si yo no lo contemplo, si yo paso de largo, si yo lo tomo a la ligera, si yo no le tomo atención a Dios, estudiando, viendo como una misión a largo plazo para mi vida, para conocer sus grandezas, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiere decir que pasé la vida, me la llevé así como de pasadita, de panzazo, y no disfruté todo lo que Él tenía para mí? Hermanos, yo siempre me pregunto, y es algo que a mí me pesa, porque quiero saber si yo lo estoy haciendo. Yo estoy ayudando a las personas para que vean a Dios con mi vida, con mis actos, con mis pensamientos. Yo lo estoy haciendo para que vean y observen a Dios, o no lo estoy haciendo. Spurgeon escribió algo que a mí me impactó y permítanme compartírselos. Dice este gran predicador: alguien por allí dijo que el adecuado estudio de la humanidad es el hombre. No me opongo a esta idea, dice Spurgeon, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios. En quien tú y yo tenemos que dedicar nuestro tiempo es en Dios. El estudio adecuado de los cristianos es la deidad. La más alta ciencia, la más alta y la más elevada especulación, la más profunda y poderosa de las filosofías que pueden atrapar por completo la atención de los hijos de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, el trabajo, las obras, la existencia del gran Dios al que llamamos Padre. Si yo le digo que es mi Padre y no lo conozco, es una terrible contradicción. Isaías 40:11: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Maranata, hermanos, el Señor viene, pero también va a evaluar a sus hijos. No olvidemos este detalle. Versículo 11, nos ponemos de pie, hermanos. Versículo 11, y en casa también mediten en este hermoso versículo. Con ese versículo terminamos esta meditación. Vean lo que dice este versículo, es precioso, hermanos. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Va a pastorear suavemente a las recién paridas. Y yo añado, va a pastorear suavemente a los enfermos, va a pastorear suavemente a los que están en duelo, va a pastorear suavemente a los que tienen falta de trabajo, a los que tienen una economía difícil, va a pastorear suavemente a los que tienen hijos en rebeldía, los va a pastorear con suavidad, nos va a llevar a verdes pastos. ¿Lo creemos? Va a llevarnos a verdes pastos, hermanos, en su seno. El cargar es una muestra de bondad, hermanos. El cargar en el seno, aquí junto a nosotros, como una madre que abraza a su hijo recién nacido, es una bondad amorosa. El hombre muestra su poder llevando en su espalda, en sus hombros a alguien, muestra fuerza. Pero el seno, hermanos, el seno es un lugar de amor. Y allí, en el seno, es donde este pastor nos lleva suavemente en medio de las dificultades, de los problemas. Él está allí dándole fuerza y consuelo a su pueblo elegido. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque
Tú eres, Padre, nuestro principal consolador, Señor. Tú eres quien cuida nuestros corazones y has cuidado tu iglesia, Padre. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, Señor. Has cuidado a las familias de Zoe. Sí has probado a otros hermanos amados, Señor. Y has probado hogares, Padre. Pero al final, Señor, decimos, Señor, tú has estado con nosotros. Y te lo agradecemos, Señor, por tu gran bondad, Señor, porque eres quien nos sustenta con la palabra de tu gracia. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga. Familia Zoe, qué gusto nos dio que nos hayan podido acompañar otro domingo más aquí en Zoe Iglesia en Línea. Esperamos que este mensaje haya hablado a tu corazón y si así fue, no olvides compartirlo con otros para que sea el Espíritu Santo el que siga impactando vidas. También quiero recordarte que seguimos teniendo nuestras actividades semanales a través de la plataforma de Facebook. Rápidamente te recuerdo cuáles son. Los martes a las 7 de la noche estamos teniendo un mensaje de aliento para tu vida. Los miércoles a las 7 de la noche estamos teniendo nuestro tiempo de oración, un mismo clamor. Los jueves a las 7 de la noche estamos teniendo nuestras tardes de discipulado con nuestro hermano Víctor Tobar. Y los sábados a las 6 de la tarde por Instagram Live, R412 tiene sus reuniones. Y no se te olvide, aquí todos los domingos a las 9 de la mañana a través de este medio y servicios presenciales a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Así es que si tú quieres venir aquí presencialmente, no olvides marcar al teléfono que está circulando a través de nuestras redes sociales para que puedas apartar tu lugar y el de tu familia. Y no se te olvide venir con cubrebocas. Una vez más, que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.